Durante siglos se nos enseñó que el diluvio fue el fin de una humanidad corrompida, el fin de los linajes malditos, el fin de Caín. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si, en lo más profundo del misterio, algo o alguien sobrevivió? No se trata solo de historia antigua, se trata de una herencia espiritual que podría seguir viva, porque donde creemos que Dios destruyó, tal vez también protegió. Hoy vas a descubrir lo que nadie se atrevió a contar. Sobrevivió el linaje de Caín al diluvio. Y si tú también llevas parte de esa sangre o de ese destino, Caín no fue simplemente el primer asesino, fue el primer hombre marcado por Dios. Después de matar a su hermano, esperó ser destruido, pero en lugar de muerte, recibió una marca, una señal invisible, una advertencia y una protección. Cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces, dijo Dios, y con eso lo envió al exilio. ¿Pero por qué protegerlo? Esta pregunta ha resonado durante milenios. ¿Por qué un castigo que parecía también un escudo? Algunos estudiosos creen que Caín no fue condenado a desaparecer, sino apartado del resto de la humanidad para un propósito desconocido. Otros afirman que fue el primer portador de un conocimiento oculto, uno que no debía morir con él. En los escritos gnósticos, Caín no es solo un transgresor, es un portador de sabiduría, un hijo de la tierra destinado a fundar una línea de humanos con una visión distinta, capaz de crear ciudades, instrumentos, cultura, pero también rebelión. ¿Fue Caín castigado por matar o por ver lo que no debía ver? Tal vez su linaje no fue maldito para ser destruido, sino reservado para cumplir una misión que hasta hoy no entendemos del todo. Y eso nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Dónde están los descendientes de Caín? Y sobrevivieron incluso después del diluvio. Después de ser exiliado, Caín fundó una ciudad, Enoc, la primera mención de una civilización construida por el hombre. Sus hijos no fueron simples agricultores o nómadas, fueron los padres del arte, de la música, de la metalurgia. Tubal-Caín, por ejemplo, es conocido como el primer forjador de herramientas y armas de hierro. Su linaje no vivía en tiendas, construía estructuras, creaba arte, dominaba la tierra. Pero junto con esa creatividad vino también una creciente separación espiritual. Lamec, un descendiente directo, fue el primer hombre en declarar haber matado y no sentir culpa. Incluso transformó la maldición de Caín en una especie de legado familiar. ¿Era esta línea una amenaza espiritual? Un grupo de seres humanos que, aunque bendecidos con talento, se alejaban del propósito divino. Muchos creen que este linaje se volvió cada vez más poderoso, pero también más corrupto, y que, con el tiempo, su influencia alcanzó niveles que amenazaban el equilibrio entre lo divino y lo humano. ¿Y si el diluvio fue la respuesta directa a esa degeneración? Pero antes de seguir revelando lo que sucedió con esta sangre marcada, déjame invitarte a algo importante. Si este viaje espiritual y misterioso te está impactando, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí exploramos lo que otros callan y damos voz a las historias que la tradición intentó silenciar, porque tu alma merece saber la verdad completa. Y ahora sí, sigamos. Según el relato bíblico, el diluvio fue total. Todo ser que tenía aliento de vida en sus narices murió. Todo fue cubierto por las aguas, todo, menos Noé y los que estaban con él en el arca. Pero aquí surge una brecha, una grieta pequeña, pero profunda. ¿Y si no todo fue borrado? Los nombres de los que entraron al arca son claros: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. ¿Quiénes eran estas mujeres? La Biblia no revela sus linajes. No dice si eran descendientes de Set, de otras familias, o incluso del linaje de Caín. Y aquí comienza el misterio. Si una de las esposas de los hijos de Noé descendía de Caín, entonces su sangre cruzó las aguas, y lo que debía ser borrado
fue preservado. Una simple esposa anónima, ignorada por generaciones, podría haber sido la portadora silenciosa de un linaje maldito o bendecido con secretos que el mundo aún no comprende. No se necesita una multitud para preservar un linaje. Se necesita solo una mujer, una matriz, un puente entre lo que fue y lo que vendría. Y si eso fue así, entonces el diluvio no borró el pasado, solo lo escondió bajo nuevas formas. Muchos olvidan que en la narrativa del arca, las esposas fueron tan esenciales como los varones. Sin ellas, la humanidad no podría renacer, pero sus nombres no aparecen, sus orígenes tampoco. ¿Por qué tanto silencio? Hay quienes creen que esta omisión fue intencional, que uno de los linajes debía ocultarse entre las sombras de la historia y que la única forma de hacerlo, sin despertar sospechas, era a través de las mujeres. En el mundo antiguo, el linaje se contaba por el padre, pero espiritualmente, la matriz tiene el poder de guardar, transformar y transmitir sin ser vista. Si una de las esposas era descendiente de Caín, entonces el linaje que debía morir vivió en el vientre de la regeneración. No fue un error, tal vez fue parte del plan. Y si esto es cierto, la humanidad post-diluviana no es pura, es mestiza, mezcla de justicia y de transgresión. Una mezcla que explica por qué el mal volvió al mundo tan rápido y cómo ciertas estructuras espirituales ancestrales siguen repitiéndose hasta hoy. Ahora dime, ¿cuántos secretos pueden esconderse en un nombre que nunca fue escrito? Si este misterio te toca el alma, síguenos ahora mismo y únete a esta búsqueda. Aquí no damos respuestas fáciles, pero sí encendemos preguntas que despiertan el alma. Y eso cambia tu manera de ver el mundo para siempre. La Biblia oficial guarda silencio, pero los textos apócrifos susurran. En el libro de los Jubileos, por ejemplo, se menciona a mujeres, hijos y ciudades que no aparecen en el Génesis. El Zohar, texto central de la mística judía, habla de líneas ocultas de sangre, de seres que caminaron entre los hombres sin ser totalmente humanos, y de un linaje cuya oscuridad era proporcional a su conocimiento. Algunos rabinos antiguos afirmaban que el linaje de Caín no desapareció, sino que fue absorbido silenciosamente por las generaciones futuras, como un río subterráneo que sigue fluyendo, aunque nadie lo vea. Incluso en culturas no bíblicas encontramos leyendas de los que portaban la marca, seres dotados de una inteligencia poderosa, pero también de una sombra interior difícil de controlar. ¿Y si esas leyendas tienen un mismo origen? ¿Y si Caín no fue solo un personaje, sino un arquetipo que aún vive en nuestra memoria colectiva? Tal vez la verdadera historia de la humanidad no se cuenta en los textos sagrados, sino en lo que se decidió no escribir. Caín construyó una ciudad. Sus hijos fundaron artes y oficios, pero también fueron los primeros en usar metales para crear armas. ¿De dónde venía ese conocimiento? La tradición dice que Adán y Eva fueron creados en un estado de pureza, pero Caín nació fuera del Edén, en un mundo ya marcado por el dolor, la distancia y la lucha por sobrevivir. Algunos creen que Caín recibió una sabiduría de la tierra, una inteligencia adaptativa, conectada no al cielo, sino al mundo físico, material, denso. Tubal-Caín, su descendiente, fue el primer forjador, y desde entonces la humanidad no dejó de construir ni de destruir. ¿Y si Dios no quiso eliminar ese conocimiento con el diluvio? ¿Y si ese saber debía sobrevivir, no por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser? En el corazón de cada civilización hay una tensión, la luz que guía y la sombra que advierte. Y quizás el legado de Caín, lejos de ser simplemente oscuro, es el espejo donde la humanidad aprendió a ver sus extremos. Si eso es así, el linaje caínita no solo sobrevivió, sino que nos construyó. A lo largo de la historia han existido rumores,
susurros sobre linajes secretos que movían los hilos del poder desde la oscuridad, desde los templos egipcios hasta los manuscritos de Qumrán, desde alquimistas medievales hasta sociedades secretas modernas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿De dónde venía su conocimiento y su extraña conexión con el mundo espiritual? Algunos investigadores han rastreado símbolos, genealogías y rituales que parecen tener un origen común y que, curiosamente, se remontan a la línea de Caín. No hablamos aquí de brujería vulgar, sino de un saber antiguo ligado a la transformación de la materia, a la manipulación de la energía y a la capacidad de ver más allá del velo visible. Muchos de estos grupos fueron perseguidos, silenciados, condenados. ¿Coincidencia o miedo a lo que representaban? La marca de Caín, lejos de desaparecer, tal vez fue codificada en símbolos, sellos y rituales que sobrevivieron disfrazados. Si esto es cierto, entonces Caín no solo fundó ciudades, fundó una forma alternativa de espiritualidad, una que el mundo oficial jamás aceptó. Si aceptamos que el linaje de Caín sobrevivió, entonces tenemos que hacernos una pregunta aún más profunda. ¿Era justo intentar borrarlo? Caín cometió un crimen, pero su descendencia ¿merecía el mismo castigo? En el corazón de esta historia se encuentra una tensión divina, justicia o misericordia, castigo o redención. Dios protegió a Caín al marcarlo. Fue una advertencia o una señal de esperanza. Y si Dios permitió que ese linaje sobreviviera, aunque fuera oculto, mezclado, ignorado, entonces no fue para destruirlo, sino para transformarlo. Tal vez, dentro de cada uno de nosotros, existe una parte de esa sangre rebelde, una parte que lucha, que se equivoca, que cae, pero también una parte que puede ser redimida, porque no hay historia maldita que no pueda ser reescrita cuando el alma decide despertar. En el misterioso capítulo 6 del Génesis aparece una figura enigmática, los hijos de Dios que tomaron mujeres humanas, y de esa unión nacieron los Nefilim, gigantes, guerreros, seres de poder extraño. Pero, ¿quiénes eran estas mujeres? La Biblia no lo dice con claridad. Sin embargo, algunos estudiosos y tradiciones antiguas sugieren que podrían haber sido descendientes del linaje de Caín. Y aquí, el enigma se vuelve más oscuro. La unión entre dos linajes rebeldes, Caín, el maldito, y los vigilantes, los ángeles caídos, pudo haber dado lugar a una descendencia poderosa y temida, tan peligrosa que Dios decidió borrar la tierra con un diluvio. Pero incluso entonces, ¿se puede borrar una energía tan profundamente entrelazada con la humanidad? Quizás los Nefilim no fueron solo gigantes físicos, sino manifestaciones espirituales de una mezcla prohibida entre lo divino y lo desviado. Y si algo de eso sigue vivo hoy, no es en cuerpos colosales, sino en estructuras, pensamientos, deseos, en lo que mueve al mundo desde las sombras. Después de todo esto, una pregunta se impone. ¿Y si tú también llevas algo de Caín en tu alma? No estamos hablando de genética, sino de herencia espiritual. La historia de Caín es la historia del error, de la culpa, pero también del exilio, de la protección y del aprendizaje. Caín mató a su hermano, pero también fue el primero en hablar directamente con Dios tras el pecado. El primero en ser marcado, no para morir, sino para vivir. ¿Y si esa marca es un símbolo universal, una metáfora de nuestra lucha interna, de esa parte de nosotros que quiere huir, pero que sigue siendo llamada por lo divino? Quizás todos llevamos dentro un poco de Caín, y lo que Dios espera no es que neguemos esa parte, sino que la transformemos, porque el alma no nace perfecta. Se forja en la oscuridad, y a veces el linaje que parecía maldito era solo un camino no comprendido hacia la luz. Hoy viajamos por un territorio que casi nadie se atreve a tocar. La posibilidad de que Caín no fue borrado, sino escondido en la historia y en nosotros mismos.
Exploramos textos prohibidos, símbolos olvidados y misterios que gritan desde los márgenes de la Biblia. Pero esta es solo una parte del gran rompecabezas espiritual. Si esta búsqueda resonó contigo, suscríbete al canal ahora mismo y acompáñanos cada semana. Aquí no buscamos escándalos ni certezas absolutas, sino verdades que el alma reconoce cuando las escucha. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el linaje de Caín sobrevivió y que su energía aún influye en el mundo? Tu voz también forma parte de este despertar colectivo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo misterio. Si esta reflexión te hizo mirar tu propia historia con otros ojos, te invito a seguir este canal ahora mismo. Aquí exploramos los misterios que la religión no se atrevió a explicar, pero que tu alma sí está lista para escuchar. Porque lo que el mundo llama castigo, Dios a veces lo llama inicio.